Perfecto. Bueno, lo que vamos a ver hoy es interpretación de planos de cartografía topográfica. Es otro tipo de planos, tiene otras dificultades, y principalmente el primer problema que tenemos en la cartografía topográfica es que nosotros lo que buscamos es una representación exacta, lo más exacta posible, de la superficie de la Tierra. Ahí nos vamos a encontrar con el primer problema, que lo estamos viendo acá, ¿no? La Tierra no es plana, es una esfera más similar a un geoide. Se denomina geoide porque en realidad está un poco achatada en los polos y extendida en el ecuador, ¿sí? Estos son los polos, polo norte, polo sur, está un poquito aplastada acá, y es un poco más gorda en esta parte, debido principalmente al efecto que produce la rotación sobre el eje, ¿no? La Tierra gira en este sentido, ¿sí? Gira así, y lo que va produciendo esta rotación es que se estire por la fuerza centrífuga en el ecuador. Bien. Entonces decimos que nosotros tenemos que representar en una forma plana algo que es, bien, bueno, voy a admitir. Algo que en realidad es un geoide, es similar a una esfera. Entonces empezamos a tener los primeros problemas. Partiendo que la trigonometría que nosotros utilizamos en el plano, la trigonometría plana, no es aplicable en la esfera. Fíjense un problema, vamos a ver, un problema de la trigonometría. Nosotros estudiamos que todos los ángulos internos de un triángulo suman 180 grados, ¿no es cierto? O sea, nunca podríamos tener un triángulo con dos ángulos de 90 grados, debido a que eso haría que las dos líneas sean paralelas, por lo tanto no se toquen en un tercer punto, ¿sí? ¿Qué pasa en la esfera? En la esfera, si yo ahora dibujo los paralelos y los meridianos de la esfera, vamos a ver la cuadrícula. Si yo veo los paralelos y los meridianos en la esfera, veo que acá tengo un triángulo formado por este paralelo, ¿sí? Este meridiano y este otro meridiano que están acá, y estos ángulos en este triángulo, este que está acá, y el que tengo acá arriba, los tres miden 90 grados. O sea, algo que en el plano es imposible, en la esfera, sobre la esfera es posible, ¿no? Este ángulo tiene 90 grados, yo recorro sobre la superficie de la esfera, y cuando llegue al polo, me voy a encontrar con esta otra línea que parte también a 90 grados desde este paralelo. Bueno, estos problemas que nosotros vamos a encontrar para poder representar la Tierra esférica sobre un plano, se manifiestan principalmente si nosotros miramos acá, por ejemplo, un poquito más abajo, el Google nos da una visión plana de la Tierra. Una visión plana. Vamos a ver unos primeros problemas. Yo se los voy a mostrar en otra imagen. Vamos a la tengo en esta imagen. Esta es una visión plana de la Tierra. Oh, acá está. Vemos que en la parte del polo norte y en el polo sur, los polos tienen una dimensión extremadamente grande,
debido justamente a eso, a que cuando yo dibujo los meridianos en el plano, no se juntan todos en un punto acá, ¿sí? Quedan rectas paralelas si parten de 90 grados de cualquier paralelo. De modo tal que lo que acá en la realidad es un punto, el polo norte, en esta proyección plana es una recta que tiene la misma dimensión que el ecuador. ¿Esto qué hace? Que los planos que nosotros vemos que representan la Tierra están distorsionados, no representan la Tierra como realmente es. Dependiendo la forma y el lugar desde donde yo mire la Tierra para representarla en el plano, voy a tener diferentes distorsiones. Este que estamos viendo acá, voy a ver si lo tengo por acá, esperen un segundito. Bien. Vamos a ver acá. Bien, esta proyección que estábamos viendo recién es lo que se denomina la proyección cilíndrica. Surge de envolver la Tierra con un plano, la envolvemos sobre el ecuador y representamos cada punto de la esfera en un punto en el plano. Tirando una línea así, represento cada punto de la esfera en el plano. ¿Qué pasa? Lo que esté tocando el ecuador, como se va a tocar con el plano, va a tener una representación exacta. Pero a medida que yo me aleje del ecuador, como la Tierra se aleja cada vez más del plano, la representación va a ser cada vez más distorsionada. Esto sería lo que surge de representar la Tierra a través de este cilindro. Bueno, podría agarrar un plano y enrollarlo como un cono, ¿sí? Como un cono, y colocarlo sobre uno de los polos. ¿Eso qué me daría? Bueno, me daría que va a haber una menor distorsión acá, en este paralelo donde se toca el cono con la Tierra, y a su vez va a haber una mejor representación del polo de lo que tengo acá. Por lo menos puedo ver que yo desde el norte de Canadá puedo, cruzando el polo, llegar hasta el norte de Rusia, cosa que acá no lo puedo ver. Si yo voy hacia el norte, desaparezco, digamos, no tengo forma de llegar. Bien, esa distorsión la estoy salvando en este caso. Pero también, a partir del ecuador hacia abajo, no puedo ver absolutamente nada, y esta parte tampoco está bien representada, ¿no? Porque vemos que se aleja bastante la Tierra desde el plano. Otra forma de representar la Tierra es directamente una imagen plana desde uno de cualquiera de sus lados. Entonces, ¿yo qué vería? Vería el círculo que representa la Tierra y vería como una foto de esa Tierra. Esto sería exacto solo en el punto en el que el plano toca la Tierra, ¿no? Porque en cualquier sentido que yo me mueva, va a haber una distorsión. La Tierra se aleja del plano, por lo tanto voy a ver algo parecido, pero no va a ser exacto. Si lo vemos en el Google Map, ahora mirando el Google Map, vamos a ver justamente eso. Vemos, estamos parados acá, mirando justo el centro del ecuador con este paralelo, con este meridiano, perdón. Estoy parado acá y veo que ese punto va a estar exacto. Si yo me acerco acá, voy a tener la relación exacta. Pero a medida que me aleje, lo que voy a ver acá está más distorsionado. Fíjense cómo se ve África apenas una liñita, ¿no? Y el polo no podemos alcanzar a verlo, apenas vemos algo.
Bien, si yo ahora me paro sobre el polo, bueno, al estar parado exactamente sobre el polo voy a ver ese punto perfecto, pero a medida que me aleje voy a tener una distorsión. Estas proyecciones polares se utilizan para, por ejemplo, mapear la Antártida y las islas del Atlántico Sur, ¿no? Si vamos al otro polo de la Tierra, acá vemos bien la Antártida. Fíjense la diferencia de lo que realmente es la Antártida con lo que nosotros estamos viendo en el otro plano que teníamos. Perdón. Bueno. El control. Apaguen los micrófonos, por favor, así no tenemos interrupciones, ¿sí? ¿No? Bien, fíjense, lo que es la Antártida en esta proyección, lo gigantesca que parece, y lo que realmente se ve en esta proyección que la estamos viendo justo desde arriba. Es la proyección que nos ponen. Bien, voy a ver si... Perdón. A ver si puedo silenciar los micrófonos desde acá. Silenciar. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. ¿La topografía es utilizada, por ejemplo, en lo que es la minería? Como el petróleo, por ejemplo. A ver, perdón, repítame la pregunta. ¿La topografía es utilizada, por ejemplo, en lo que es la actividad de minería, como es así el petróleo? Sí, 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 es, digamos que ustedes fíjense en los planos que nosotros utilizamos, ¿no? Esos planos para una casa, para una vivienda. Estábamos hablando escalas 1 en 100, 1 en 50, escalas, inclusive las escalas de mecánica, que son escalas 1 en 1. Cuando nosotros tenemos que hablar de un territorio, como puede ser un yacimiento, las escalas van a ser 1 en 200.000. O sea, un milímetro en el plano va a representar 200.000 milímetros en el terreno. O sea, las escalas representan territorios mucho mayores. Por lo tanto, empiezan a aparecer todas estas distorsiones, que acá las vemos bien magnificadas por el tema de que estamos viendo la Tierra completa, pero cuando nosotros nos empezamos a acercar a la Tierra, no desaparecen esas distorsiones, ¿sí? Sí. Ustedes ¿Y esa escala piensen se usa únicamente en yacimientos? se usa, por ejemplo, en la ingeniería civil, en la construcción de rutas, acueductos, gasoductos, electroductos. También se utiliza cuando vamos a hacer un barrio que contempla más de, digamos, de 1 kilómetro, o sea, de 10 cuadras, ya empiezan a aparecer distorsiones debido a la esfericidad de la Tierra, ¿sí? Perfecto, gracias. De hecho, digamos, en minería, como les decía, en los yacimientos desde ya, nosotros nos empezamos a acercar a la provincia de Neuquén acá, ¿no? En el Google, empezamos a acercarnos y vemos un yacimiento, vamos a tener una deformación de la Tierra que va a representar entre el punto que nosotros estamos justo apoyados, digamos, en el vertical, y el extremo que tenemos acá van a ser de 5 o 10 metros de diferencia. Esas diferencias representan diferencias en los metros de cañerías, en los metros digamos, en la ubicación topográfica de los puntos. Si yo no lo tuviera en cuenta,
no podría representar eso, después llevar lo que yo dibujo en el plano, dibujarlo sobre la superficie de la Tierra. Entiendo. Hay un problema que lo vamos a charlar acá para que ustedes tengan conceptualmente lo que pasa, ¿sí? Que se lo van a encontrar en el campo cuando hagan trabajos de campo. Cuando yo trabajo con un GPS, el GPS mide directamente las coordenadas del punto sobre la esfera, ¿no es cierto? Sí. Si yo represento eso en el plano, lo voy a representar mediante una cartografía como las que le mostré recién, ¿no es cierto? O sea, una cartografía plana. Lo que voy a tener que hacer es proyectar lo que estoy viendo en la esfera, proyectarlo al plano. Como lo mostramos así, digamos, pero eso se puede hacer matemáticamente. Se proyecta lo que yo dibujo, lo que mido con el GPS, lo proyecto en la cartografía. ¿Qué pasa? Ahí empieza a aparecer la distorsión de representar algo esférico en algo plano. Ahora, ¿qué pasa si yo, para representar ese punto, ahora voy con una cinta métrica que mide sobre la superficie de la Tierra? Yo con la cinta métrica estoy pegado al globo midiendo, pegado a ese globo. Voy a medir lo real que está en la superficie de la Tierra. Entonces, cuando yo compare lo que medí en la realidad con la cinta métrica, con lo que calculé con el GPS mediante una proyección plana, voy a tener una diferencia. Sí. Cuando trabajamos, por ejemplo, en una ruta, para tengan una idea, miren, a mí, cuando nosotros hicimos la ruta esta, que es la ruta que hace la circunvalación de Neuquén, Plotier y Neuquén y Plotier, digamos, ¿no? Que iba a llegar hasta Cenillosa, este pedazo de acá, la diferencia de encuentro entre este tramo y este tramo que se ve acá, que son un tramo que es desde el aeropuerto hasta más o menos el centro de Plotier, y desde Plotier hasta la bajada, había una diferencia de 7 metros entre lo que predecía el GPS en la proyección plana y lo que nosotros medimos sobre la superficie de la Tierra. Sí. O sea, influyen en las mediciones reales que nosotros hacemos en el campo, cuando empezamos a tener mediciones que ya superan 1 kilómetro. Y en caso de ser así, ¿cómo se soluciona esa diferencia? Bueno, en realidad lo que hay que hacer es trabajar con las mediciones reales, y que serían las coordenadas del GPS, que nos da latitud y longitud, nos da estas coordenadas, ¿no es cierto? Para encontrar Sí. el punto, yo con latitud y longitud puedo encontrar el punto sobre la esfera. Y si quiero tomar una medición, tengo que tomar la medición sobre la esfera. Para hacer eso, claro, no es tan sencillo, porque se necesitan ecuaciones matemáticas que trabajen con la trigonometría esférica. Es lo que les decía hoy, la trigonometría esférica es diferente a la trigonometría plana. Por suerte, hoy Google ha subido todas esas herramientas, y lo que nosotros vemos en el Google Maps, lo que midamos en el Google Maps, lo estamos midiendo sobre la superficie de la Tierra. ¿Sí? Porque el Google Maps proyecta lo que yo dibujo, lo proyecta sobre la superficie de la Tierra. Perfecto. Existen otras herramientas más sofisticadas que nos pueden dar una mayor precisión, o también dentro del mismo Google, si uno utiliza las herramientas del Google profesional, tenemos esas herramientas para ver tanto en las proyecciones como en el terreno real.
Pero ¿qué pasa? Cuando yo trabajo en el campo, no me puedo llevar una esfera, digamos, al campo. Tengo que llevar Sí, una entiendo. carta topográfica. Ujú. Así que esa carta topográfica que yo lleve va a tener una distorsión. Lo que yo vea en la carta topográfica lo voy a poder representar en el terreno mientras la carta sea lo suficientemente pequeña como para no tener grandes distorsiones. Bueno, ahora vamos a ver eso justamente, las cartas topográficas. Las cartas topográficas lo que hacen es toman un pequeño pedacito de la Tierra apoyado en el punto central de la carta topográfica y nos dibujan todo lo que hay en ese pequeño trozo del territorio, ¿sí? Para que nosotros lo podamos ver centrado en ese punto. Si yo empiezo a superponer una carta al lado de la otra, voy a empezar a tener que poner una esfera para poderlas ver todas juntas, si no, no se van a encontrar, van a tener distorsiones, ¿no? Porque son pedacitos planos cada carta. Lo que hizo el servicio geográfico militar fue dividir a la Argentina en franjas, ¿sí? En franjas verticales, así en este sentido, donde apoyados sobre un meridiano, puso un plano apoyado en un meridiano y tomó todas las cartas una al lado de la otra sobre este meridiano. Se apoyó sobre este otro meridiano y tomó todas las cartas una al lado de la otra en este otro meridiano. A esas cartas, a esos meridianos se los llamó fajas, ¿sí? Fajas. Entonces la Argentina está dividido en fajas, que van desde la faja 1 hasta creo que hasta la 5, que llegaría de un extremo al otro de la Argentina. Esto es posible en países como Chile, por ejemplo, que es bien vertical, digamos, va todo paralelo a un meridiano, digamos, se apoya sobre un meridiano. La Argentina, que son países que se apoyan sobre un meridiano, pero ya es más complicado en países como Brasil, donde tienen, digamos, mucha distorsión entre un lugar y otro, digamos, ya no son tan verticales, digamos, tienen que utilizar otro tipo de proyecciones. Bien, pero nosotros en Argentina lo que hicimos fue apoyar entonces un plano sobre los meridianos y dibujar todo sobre esos planos apoyados. Si nosotros vemos las cartas del IGM, nos dicen cuál es el meridiano que usaron, y sabemos que todo lo que esté apoyado ahí es exacto. A medida que nos alejemos de eso, va a haber una distorsión. Bien, vamos a ver, por ejemplo, esta es una carta del Instituto Geográfico Militar, ¿sí? Donde vemos Choel. Si nosotros vemos acá, nos dicen la latitud y la longitud, ¿no es cierto? Meridianos y paralelos. Como nos diría el GPS, en grados, minutos y segundos, ¿sí? Y nos da un lugar central, que es donde está centrada la carta, donde no tiene casi ninguna deformación. Nos fijamos acá, nos va a decir de dónde es la carta. Esta es la carta de Choel, ¿sí? Provincia de Río Negro. Nos dice quién la hizo, acá arriba. Esta carta las voy a subir a la Petco para que la tengan. Así hacemos una práctica sobre esa. Nos dice que la hizo, es una carta geológico-económica de la República Argentina, base topográfica. Esta es la base topográfica para la geología, porque esto es un convenio que hizo el Instituto Geográfico Militar con el Instituto de Geología de la Argentina, Instituto Nacional de Geología y Minería. Bien, entonces nos dice de dónde es la carta, nos da un número de hoja para que nosotros podamos ubicar después cuáles son las que están a su alrededor. Nos fijamos acá, dice, esta es la hoja, fíjense, la hoja 36H
para arriba está la 35H, para abajo la 37H, ¿ven? Nos da todas las cartas que tenemos alrededor, ¿sí? Para que podamos buscar si tenemos alguna que necesitemos usar. Nos dice cómo fue confeccionada esta carta, nos dice que hubo un levantamiento expeditivo, significa que hubo gente que vino al campo, tomó medidas con teodolitos y cintas métricas en el año 60, hicieron este sector. Igualmente acá trabajó el Instituto de Geología y Minería en un relevamiento del año 48. Bueno, esos son los relevamientos que se hicieron para esta carta. Y después se fueron completando con información a partir de los satélites, ¿no? Que sacan fotos de la Tierra desde el espacio, dándonos una mejor perspectiva. También van a haber cartas que dicen que están hechas a partir de relevamientos aerofotogramétricos. ¿Qué significa eso? Significa que pasaron con un avión y sacaron fotos. Y con esas fotos dibujaron la carta. Los relevamientos aerofotogramétricos no es cualquier avión, sino que es un avión especial que puede mantener una cierta altura constante y lleva un equipo especial. Perdón. Cuando nos quedemos sin tiempo voy a hacer otro Zoom para que terminemos de ver la clase, ¿sí? Sí, profe. Bueno, como les decía, entonces con eso se construyó esta carta, ¿no? Con relevamientos de campo, relevamientos aerofotogramétricos y fotos satelitales, ¿no? Si yo me fijo en la carta, voy a ver un montón de información. Primero que nada, veo el río, ¿no? Pintado acá de celeste. Y veo unas líneas marrones. Estas líneas son las que representan la topografía, o sea, las que representan la altura de cada uno de esos puntos respecto del nivel del mar, tomando al mar como si fuera la altura cero de la Tierra. O sea, si yo tuviera el océano acá abajo, y yo pudiera tomar ese nivel, que sería la esfera de referencia, sobre esa esfera de referencia yo tengo acá 175 metros. Sobre el nivel del mar tengo 175 metros. Profe, disculpe, ¿eso Sí. sería del punto verde que se encuentra ahí al 175? No, no lo Miren, entendí bien. no. ¿Ven esto? Este 175 es la altura. Sí, sí. Yo subí desde, si estuviera el mar acá, el mar Sí, estaría a 175 metros de profundidad de la sí. Tierra. Ahí estaría el Ujú. mar. Esa sería la esfera del globo terráqueo que yo tengo en casa, ese globo terráqueo que nosotros vimos en la escuela, que es una esfera. Esa esfera, si fuera de agua, digamos, yo sobre esa esfera acá tengo una montaña de 175 metros de altura. Entiendo. Lo voy a dibujar, vamos a dibujarlo en la... Perdón, vamos a compartir la pizarra. Vamos a dibujar, bien, vamos a dibujar lo siguiente. Yo tengo acá, vamos a dibujar como si estuviera cerca de la costa. Este es el nivel del mar, ¿no? Este es el nivel del mar. Acá está, esto que tengo acá abajo es el mar. Y acá aparece la playa, ¿no? Que sale del fondo del mar y sube el médano, ¿no? ¿Cómo se toman las alturas en una carta topográfica? Al nivel del mar lo denominamos 0. Y empezamos a medir a partir de ese nivel. Por ejemplo, acá tenemos una altura de 10 metros. 10 metros. ¿Qué significa? Significa que si yo pusiera una línea acá y midiera la diferencia entre esa línea y el nivel del mar, lo que tendría acá serían 10 metros de altura. ¿Sí? 10 metros de altura. Bien, lo que yo veo en la carta del IGM
que estábamos viendo recién, perdón, acá, la carta del IgM, lo que yo veo es justamente esas líneas dibujadas, unas líneas que representan todos los puntos que están a la misma altura respecto al nivel del mar. O sea, esta línea que si yo la recorro, voy a tener una línea horizontal de 175 metros sobre el nivel del mar. ¿Sí? Si yo caminara por esta línea, nunca subiría ni bajaría. Estaría siempre a 75 metros, 175 metros sobre el nivel del mar. ¿Sí? Ahora bien, a medida que yo me voy acercando al valle, voy bajando. Esto está sobre la barda, ¿no es cierto? Yo voy a ir bajando hacia el valle. A medida que voy bajando, voy cruzando otras líneas de nivel que son más bajas. Por ejemplo, esta que crucé acá es la de 160 esta es 175, esta es 168,50, y esta es de 150 metros sobre el nivel del mar. O sea que entre esta línea y esta línea bajé 25 metros de altura. Quiere decir que Acercándose hacia el mar, ¿no, profe? acercándome, en este caso me estoy acercando hacia el Río Negro. Perfecto. Voy bajando desde la barda, voy bajando hacia el Río Negro. Si yo recorriera el Río Negro hasta la desembocadura, llegaría al nivel 0, en la desembocadura de Viedma, donde el río se toca con el mar. ¿Sí? Ahí tendría un nivel 0. A medida que me voy acercando hacia la cordillera, voy a ir subiendo sobre ese nivel. Vamos a volver a ver cuánto tiempo me queda. Quedan todavía unos minutos. Vamos a volver sobre la pizarra. Bien. Yo les dije que acá tengo una altura de 10 metros. Yo estoy viendo un corte. Este es el mar. Acá estoy subiendo sobre el médano, ¿no es cierto? Estoy subiendo sobre el médano. Ahora vamos a ver cómo puedo ver eso yo en la superficie de la Tierra utilizando la herramienta que tengo en el Google Maps. Bien, voy a entrar ahora al Google Maps. Avísenme si lo ven, por las dudas, la pantalla. Bien, vamos a compartir la pantalla. Bien, acá estoy en el Google Maps. Yo lo que hice fue superponer esa imagen que estábamos viendo recién, la superpuse sobre la superficie de la Tierra en el Google Maps. Vamos a mirarla desde arriba. Perdón. Acá lo estoy viendo desde arriba. Voy a sacar la cuadrícula para que no nos confunda. Bien, estoy viendo la imagen de Choel, ¿sí? Sobre el Google Maps. Si yo me paro sobre el Google Maps y ustedes miran abajo a la derecha, van a ver la elevación. ¿Ven la manito que estoy moviendo acá? Dice 150 metros. Si yo me muevo sobre esta línea, el Google va a mantener esos 150 metros porque estoy dentro de la curva de nivel de los 150 metros. Todo lo que esté en esta curva tiene la misma altura. Si yo me paro ahora acá, el Google Maps me va a decir 160 metros, bueno, yo me muevo sobre 170, perdón, me muevo sobre esa curva y me va a ir dando los 170 metros. ¿Sí? Si yo hago un corte ahora sobre el valle, con una línea, tomo una línea, ¿sí? No sé si todos lo manejan al Google, pueden tomar, acá tenemos agregar una ruta, dice, yo toco y dibujo una línea, ¿sí? Aceptar, dibujé esta línea que está acá en blanco. Si yo ahora a esta línea le pregunto las propiedades, me fijo en las propiedades, puedo ver la altitud, ¿sí? Apoyada en el 0, aceptar,
vamos a ver, ver el perfil de elevación de la línea. Fíjense lo que aparece. Si yo ahora me pongo en el perfil de elevación de la línea, lo que me muestra el Google es un corte, tal cual el que dibujé yo en la, ¿cómo se llama? En la pizarra. Y a medida que yo me voy acercando al valle, ven la flecha que me voy acercando al valle, si miran abajo van a ver cómo va bajando el nivel, ¿no es cierto? Es el corte que estoy haciendo sobre la curva, sobre el valle, cortando todas las curvas de nivel, ¿sí? Fíjense una cosa, donde las curvas de nivel están más juntas, en este sector, las curvas de nivel están más juntas, vemos que la pendiente es más pronunciada, ¿no? La pendiente del terreno es más pronunciada. Donde las curvas están más lejos, como acá que prácticamente no hay ninguna, estamos en zonas más planas, ¿sí? Acá que empieza a aparecer otra vez curvas de nivel un poco más separadas,